¿Qué fue lo peor que te dijo tu jefe? Siempre pensó que yo estaba exagerando como la mujer tonta y pequeña que soy. Por ejemplo, hubo una inundación en mi salón de clases cuando un desagüe se tapó. Llamé para informarles, saqué a mis estudiantes y me quedé en el gimnasio con ellos hasta el final del día. Finalmente, el tipo bajó para revisarlo y dice, no pensé que fuera tan grave como dijiste. Luego tuvimos un incendio eléctrico en el salón de clases y le conté lo que ocurrió. Inmediatamente se volvió hacia mi compañero de trabajo masculino y preguntó, ¿qué fue lo que realmente pasó aquí? Ya no soy maestra. Un antiguo jefe mío me dijo en la cara, ese soy yo, llevo casado 1 año. Me encanta tener una muñeca sexual personal. Yo solo dije, ¿qué quieres decir? Él respondió, desde que nos casamos, tengo sexo con ella cuando quiero, incluso si no está de humor, es legal ya que estamos casados. Le dije, sabes que eso es violación, ¿verdad? Si ella no quiere tener sexo contigo, la estás violando activamente. Su respuesta fue, no, muchacho, es legal ya que estamos casados, hago lo que quiero. Solicité una verificación de bienestar domiciliario a través de la policía. Lo arrestaron poco después por abuso sexual y violencia doméstica. Me alegro de que ella haya sido lo suficientemente valiente para hablar y salir de la situación cuando la policía llamó a la puerta. Espero que esté bien. No recuerdo exactamente qué se dijo porque estaba tan impactada y lastimada que todo lo que pude hacer fue correr al baño y llorar durante 10 minutos mientras debatía si debía irme a casa y nunca volver. Probablemente debí haberlo hecho, pero esto fue justo después de que comenzó la pandemia, así que no sabía si podría encontrar otro trabajo o recibir ayuda por desempleo. Trabajaba en una clínica de oftalmología. Era completamente nueva en el campo, así que no sabía nada de nada. Acababa de terminar mi capacitación, que no fue tan exhaustiva ahora que lo pienso. Era mi primer día sola. Debido a mi mala formación, perdí un paso crucial en el proceso de realizar una de mis tareas. La jefa, que también era la doctora principal de la clínica, se acercó a mí en el pasillo y comenzó a gritarme sobre cómo había cometido un error. Y hablo de gritar literalmente, estaba muy enojada, roja de la cara, con los ojos desorbitados, escupiendo, realmente pensé que iba a golpearme. Todos se detuvieron a mirar, y nadie, ni siquiera mi supervisora que estaba ahí mismo, hizo nada. Para colmo, mantenían todas las puertas de las salas de examen abiertas, así que había pacientes saliendo al pasillo para ver qué sucedía. Escucharon todo. Todo quedó en silencio y lo único que se podía escuchar era a esa doctora gritándome. Estaba tan humillada. Honestamente, no tenía idea sobre la parte que perdí porque nunca se me explicó durante la capacitación. Incluso si se me hubiera explicado y aún así lo hubiera arruinado, esa no es la manera de hablarle a alguien. No recuerdo haberle respondido. En ese entonces era mucho más tímida y no tenía habilidades para defenderme. Además, era completamente nueva, no me sentía tan segura de entrar en una discusión con la jefa en mi primera semana de trabajo, jaja. Lección aprendida. Finalmente, después de 1 minuto más o menos de la rabieta, la doctora me deja y literalmente pisa con fuerza hacia la oficina del gerente y cierra la puerta para gritar y quejarse más. Lo siguiente que recuerdo es estar en el baño por mucho tiempo llorando. Creo que me dolió más que nadie interviniera o al menos intentara hablar conmigo sobre lo que había sucedido. Era la nueva chica y me sentí tan estúpida y sola en ese momento. Me pagaban $11.50 por hora por ese trabajo. No pude ir a trabajar una vez porque intenté suicidarme y estuve en el hospital. Informé a un superior sobre esto mientras estaba en el hospital y cuando regresé al trabajo, un gerente me dijo en una reunión que era un chantaje emocional decirle a alguien eso y que estaba mintiendo porque si realmente hubiera hecho eso y hubiera sido llevado al hospital, me habrían recetado medicamentos, no me dieron nada. Básicamente, me regañaron por ello y me acusaron de mentir. 3 meses después hice un intento peor y pasé una semana en el hospital, tampoco me recetaron medicamentos. Esa reunión se ha quedado conmigo durante los últimos 6 años. No puedo siquiera empezar a decirte lo horrible que me hizo sentir. Deseo haber tomado medidas en su contra en ese momento, pero aún era bastante joven e ingenua sobre los derechos laborales, tenía poco más de 20 años. ¿Puedes revisar mi PC y eliminar todas las cosas viejas o no necesarias?
Sabía que iba a encontrar algunas cosas embarazosas, no profesionales, y él estuvo detrás de mí todo el tiempo. Encontré cosas, Edith, está bien, he recibido suficientes mensajes pidiéndome que comparta. Para contexto, esto fue hace 20 años. Durante una pasantía de verano en una embajada de Estados Unidos me asignaron a una división con el jefe del departamento. Era un tipo grande, algo ruidoso e intimidante, de esas personas que no se andan con rodeos. Tipo que se enoja mucho y grita. De hecho, él se encariñó bastante conmigo y trató de que fuera su asistente personal para cosas que no deberían ser mi responsabilidad. Me había pedido que hiciera cosas en su PC antes, por lo que sabía que no quería revisar sus archivos. Ese día, cuando me pidió que lo hiciera, sabía que iba a encontrar algunas cosas. Me pidió abrir cada archivo, incluidas las fotos. Abrí varias fotos de él desnudo y fotos de mujeres desnudas, así como documentos titulados "Cómo complacer el clítoris". Nada horrible, pero no debían estar en su PC. Además, él no era del tipo que tenía vergüenza, así que cuando las abría, se encogía de hombros y decía, "Elimina eso". El programa fue una experiencia increíble y obtuve mucha experiencia valiosa. Cuando terminó el verano y tuve que volar de regreso a Estados Unidos para continuar la universidad, me dijo directamente, "Realmente me gusta tu ética de trabajo, mi próximo destino es Afganistán y quiero que vengas conmigo, te pagaré 200.000 al año". ¿Qué dices? No acepté su oferta porque era estudiante en la universidad, pero a veces me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera aceptado. El tipo era muy serio, la propuesta era legítima. Mientras estaba obteniendo mi doctorado en astrofísica, tuve una idea totalmente nueva para un artículo de investigación. Construí un marco para ello, escribí algunos códigos y mostré un análisis preliminar a mi asesor de doctorado. En su estilo habitual, no le gustó la idea porque no era suya. Llamó a mi idea, geometría de secundaria que cualquiera podría hacer, y, una pérdida de tiempo. Aún así, decidí escribir el artículo de todos modos y lo envié como autor único. Fue publicado y fue bien recibido por la comunidad, convirtiéndose en un paso importante para algunos de mis trabajos futuros. Unos años después de graduarme, el JWST observó directamente mi idea, y un montón de otras personas se unieron a mi investigación. Mi asesor de doctorado me llamó y admitió que estaba equivocado, lo cual era extremadamente raro en él, jaja. Eres solo un soldadito, yo tengo más rango que tú, y no necesitas pensar. Lo que lo hacía peor era que él era mi mejor amigo, a quien conocía desde la secundaria. Vivía con él y otros compañeros de cuarto, todos trabajábamos en el mismo lugar. Las cosas que decía y hacía fuera del trabajo eran mucho peores. Presionaba mis botones hasta que yo reaccionara emocionalmente, conocía cada parte de mi trauma y usaba su propio trauma para justificar su comportamiento como si no fuera gran cosa. En retrospectiva, es bastante claro que estaba en una relación tóxica con un narcisista en el closet. Estoy muy contento de haber decidido dejar de hablarle. Después de que nació mi hijo, estuvo en la unidad de cuidados intensivos durante 3 semanas. Cuando regresó a casa, tuvo algunos problemas médicos continuos. Más tarde, mi gerente me dijo que había considerado despedirme durante ese tiempo porque yo era poco fiable. Intenté no presentar la solicitud de FMLA y debí haberlo hecho de inmediato. No teníamos idea de qué tan grave sería ni cuánto tiempo duraría. Ni siquiera sabía si mi hijo sobreviviría. Un día, su perro fue atropellado por un automóvil y él se sentó en su escritorio llorando. Me costó sentir simpatía por él, ya que él no tuvo ninguna por mí y mi hijo. También hubo un incidente en el que me dieron una palmada en la parte posterior de la cabeza durante la capacitación. Me levanté y me tomó todo mi esfuerzo no arrojarlo sobre un escritorio antes de salir. Solo obtuviste este nuevo puesto porque el chico que consideraron como finalista contigo tuvo una anotación por llegar tarde. Lo que realmente me molestó al escuchar eso es que soy amigo del otro chico, todavía lo sigo siendo, y sabía que durante los 3 años que estuve allí, le molestaba enormemente a mi ex supervisor saber que conseguir ese trabajo fue porque él no pudo lograr que me echaran y sus manos estaban atadas. Cuando su anotación fue eliminada, se abrió otro puesto para él después de que el otro chico renunció, así que volvió a postularse y lo consiguió. Él y yo manejamos el trabajo juntos y nos apoyamos mutuamente, es un tipo íntegro.
Simplemente me rompió el espíritu pensar que lo conseguí porque era la opción correcta y trabajé duro, pero no. Por otro lado, después de ser despedido como parte de una reducción de personal junto con otras 75 a 80 personas, conseguí un nuevo trabajo en menos de 2 meses. Todo y todos en este lugar son completamente opuestos. A 2 meses de mi segundo aniversario allí, mi supervisor me tiene en su oficina junto con nuestro gerente de planta y uno de los supervisores asistentes, y me dicen que quieren que empiece a capacitarme para un nuevo puesto debido a esto, aquello y lo otro. Y escucharle decir, los tres hemos estado discutiendo quién debería ser y creemos que eres la persona adecuada, estás aquí, trabajas duro, te importa y prestas atención a los detalles, hemos visto cómo manejas los cambios sin previo aviso, creemos que tienes lo que se necesita para aprender esto y sabemos que te estamos poniendo en desventaja porque no tienes experiencia con nada más que con el láser, pero no vemos ninguna razón por la que no puedas hacer esto y hacerlo bien. Simplemente me quedé ahí parado y tuve una respuesta de, ¿estás seguro de que hablas de mí y no de alguien más? Y mientras decía eso, me di la vuelta, en una manera en broma, como si dijera, ¿estás seguro de que soy yo y no alguien más detrás de mí que no vi? Me di la vuelta y tuve que secar una lágrima de mi ojo. Les agradecí a todos y dije que estaba extremadamente agradecido de finalmente ser reconocido solo por mi ética de trabajo y no porque jugara a los juegos infantiles o algo así. Dijeron que lo merecía, así que felicidades. Les agradecí a los tres, les di la mano y salí. Fui directo al baño por unos 5 minutos para recuperar la compostura, se sintió tan increíble ser reconocido así en comparación con el otro lugar, que siempre daba cumplidos encubiertos y solo avanzaba alguien porque alguien había besado el trasero de los superiores o se había sometido de la mejor manera. Han pasado 5 semanas desde que empecé y si me preguntas, diría que no soy bueno en esto, pero ellos dirían lo contrario, principalmente porque no me gusta presumir de lo bueno que soy y prefiero que mi trabajo hable por mí, pero ellos te dirían que lo estoy haciendo mucho mejor de lo que esperaban al no tener experiencia en esta nueva posición y no se arrepienten en absoluto de su elección. Todos sabemos que Jenny fue la verdadera razón por la que Samantha estaba teniendo problemas en el trabajo, dijo el jefe, con una sonrisa que lo decía todo. Samantha era una estudiante de doctorado que había sido supervisada por el jefe, además de trabajar horas extras para él. El jefe le dijo que fracasaría en su doctorado y que nunca podría ser líder de grupo porque no era lo suficientemente inteligente, no era una persona sociable y hablaba un inglés deficiente, era impecable y apenas acentuado. Esto era casi un mantra diario, en privado y en público. Una estrategia total para manipular a Samantha para que pensara que tenía que seguir trabajando para el jefe, por un sueldo miserable, y estar agradecida por ello. Jenny era la mejor amiga de Samantha en el trabajo, y hacía un esfuerzo extra para ayudar a compartir la carga, llevarle el almuerzo y el café, se quedaba con ella y trataba de levantarle el ánimo. Una chica encantadora. De todos modos, un día Samantha organizó una reunión con el jefe en la oficina de este. Gritó, no puedo seguir haciendo esto, y se cortó la arteria femoral justo ahí, en el escritorio del jefe, casi desangrándose antes de que llegara la ambulancia. El jefe pasó el resto del mes esparciendo rumores de que Jenny había tenido una pelea con Samantha y que Samantha había estado suicida por eso. No tenía nada que ver con el trabajo. Contrató a un consejero que realizó una vaga sesión grupal en nuestra reunión semanal de equipo, luego nos prohibió a todos hablar sobre el incidente por la privacidad de Samantha y Jenny. Increíble. Mi primo hermano estaba en la Fuerza Aérea y era piloto de rescate de helicópteros. Una posición muy respetable y muy peligrosa. Fue asesinado y recibí la llamada mientras estaba en el trabajo como gerente de un centro de llamadas. Había hablado con él el día anterior y éramos muy cercanos. Estaba sollozando y le expliqué lo mejor que pude a mi gerente. Mi gerente, que me odiaba, me dijo, quiero decir, ¿realmente los primos son familia? ¿Realmente necesitas irte? Creo que esto es un acto. Vomité en el baño inmediatamente después de escuchar eso, tan afectada que estaba. Ese mismo gerente más tarde me obligó a contarle a mi equipo sobre una grave infección de riñón e infección del tracto urinario que me mantuvo fuera del trabajo durante 2 semanas. Era tan grave que estuve a horas de necesitar ser hospitalizada. Tenía otros comentarios lamentables, pero este siempre destaca.
Han pasado 6 meses desde que nació mi hijo y recién había instalado nuevos puestos de trabajo y software de diseño para mi equipo. Todo iba bastante bien, pero mi hijo tuvo una crisis de salud y volví a dormir solo 4 horas cada noche. Mi jefe comenzó a querer que llegara 1 hora antes que el equipo para resolver cualquier problema, antes de que comenzaran su café matutino. Cuando protesté, ya que estaba trabajando más de 10 horas al día, él me llevó a un lado y me dijo que había hablado con el director y que estaban pensando en reemplazarme debido a mi bajo rendimiento. Todo eran mentiras. El director estaba encantado con mi trabajo. Trabajé en una famosa cadena de tiendas de donas. Los gerentes tenían una lista de ausencias donde registraban las faltas y los detalles de estas. Comenzaron a publicarla en la oficina donde todos contaban sus registros, así que mostraba cosas como intoxicación alimentaria y gripe, lo cual me hacía sentir muy incómoda. Nunca llamé para faltar, pero aún así mencioné que era incorrecto y, dado que estaba publicada en la oficina, dijeron que no estaban rompiendo ninguna regla. Un día cruzaron la línea y escribieron cramps menstruales donde todos pudieran verlo. Le dije a mi gerente masculino lo asqueroso e irrespetuoso que eso era. Él me respondió, sin ofender, pero deberías ocuparte de tus asuntos. Estaba furiosa y le dije que, como mujer, eso era mi asunto. Por cierto, él era el sobrino del gerente regional, así que él dijo, está bien, lo comentaré con la gerente general y veré qué tiene que decir. Recibí una disculpa al día siguiente y retiraron esa lista muy rápido. Creo que se dieron cuenta de que habían cometido un error y no querían que la situación se elevara. Cuando llamé llorando, diciendo que mi abuelo acababa de fallecer. Su respuesta, aún vendrás mañana, ¿verdad? Son las 11 de la noche, no encontraré a nadie que cubra tu turno. No lo dijo con un poco de enojo, sino con mucha preocupación. Le dije que trataría de estar allí al día siguiente, y lo hice. Trabajar, estar con personas divertidas y agradables, atender a los clientes me alejó de las dificultades que estaba viviendo y al final del día, estaba sonriendo. Fue la muerte que procesé mejor hasta la fecha. Cabe mencionar que él falleció 3 días antes de que se cumpliera 1 año desde que murió mi otro abuelo. En ese momento, tomé el día libre y me sentí fatal todo el día. Más tarde, agradecí a mi jefe, un hombre formidable, por insistir en que fuera a trabajar ese día. Me dijo que podía tomar cualquier día libre, que sería tiempo pagado, sin problemas. El mejor jefe que he tenido, hasta la fecha. Tuve un encargado de turno que me dijo que tenía que esperar hasta mi próximo descanso, en menos de 2 horas, para ir al baño y que en el futuro tendría que usar mis descansos si necesitaba ir al baño y no pedir salir de mi estación. Estaba corto de personal y claramente abrumado. De hecho, normalmente era extremadamente amable. Mi descanso terminó siendo 1 hora tarde, y para cuando llegué al baño, la sensación incómoda que había sentido y quería atender, pero había olvidado por completo durante los momentos de afluencia, se había convertido en un periodo descontrolado en toda mi ropa. Era negra, así que solo podía notar que mis pantalones estaban manchados debido a la humedad. Salí, frente a los clientes y otros empleados, informé a mi encargado que estaba a cargo de mi estación que, debido a que no me dejó ir al baño hace 3 horas, tuve un accidente en toda mi ropa. Y dado que solo me proporcionaron un par de pantalones de uniforme, ahora me vería obligada a ir a casa a lavar mi uniforme, y él quedaría, aún más, corto de personal por el resto del día. Luego recogí mis cosas y me fui sin decir otra palabra mientras él era fulminado con la mirada por las ancianas en la fila. Tenía 16 años y me aseguré de que todo el edificio escuchara lo que hizo. No me escribieron una advertencia ni me hablaron al respecto, pero escuché que muchos clientes presentaron quejas en su contra. La cuestión es que realmente llevo todo lo que uno necesitaría para un pequeño accidente en una bolsa impermeable en mi bolso en todo momento. Si me hubiera dejado ir al baño de inmediato, no habría tenido que irme. Solo habría necesitado un descanso más largo para ir al baño. Para que conste, no dije que pensaba que me había bajado la regla. Tenía 16 años, y aunque mi ira atenuó mi angustia adolescente después de que me hizo ensuciar la ropa, no iba a decirle a un chico atractivo de 20 años que probablemente estaba en mi periodo a los 16 años, de otra manera. Estaba en una llamada de conferencia con muchos altos directivos y, aparentemente, mi jefe olvidó que estaba en la llamada.
Comenzó a decirle a los demás que mi GoFundMe, que establecí para recaudar fondos y congelar algunos óvulos antes de que la quimioterapia destruyera mis ovarios, era una gran estafa y que estaba engañando a mis amigos y familiares para conseguir dinero. En general, que era una persona horrible. Ni siquiera quería compartir mi GoFundMe en el trabajo, pero todos insistieron y querían contribuir, así que, a regañadientes, compartí el enlace. El seguro no pagó nada, así que tuve que recaudar fondos para cubrir los $12.000 que debía pagar de mi bolsillo. Lo reporté a Recursos Humanos y se rieron de mí, diciendo, bueno, tal vez tenga algunas preocupaciones válidas. Que se joda ese tipo. Mi favorita no fue algo que se me dijera, sino algo que no se me dijo. Esto fue hace varios años. Había estado trabajando en un almacén de rápido crecimiento. Contratado de manera temporal durante los primeros meses, eso se convirtió rápidamente en trabajar más de horas completas durante los meses siguientes. Ayudé a trasladar el almacén de la ubicación original a una ubicación mucho más grande y a establecer el nuevo sistema, momento en el cual el gerente del almacén anterior renunció y llegó un nuevo gerente que no tenía idea de lo que hacía. Era 100% del tipo que mentiría sobre su experiencia previa y estaba completamente desbordado. Nunca tuve un problema directo con él, ya que adopté un enfoque de mantener la cabeza baja y simplemente terminé mi trabajo. Me llevaba muy bien con todos los demás, pero el gerente parecía mantener a todos a distancia. Durante los primeros meses, la empresa contrató a aproximadamente una docena de nuevos empleados temporales en el almacén, en su mayoría estudiantes internacionales. Se me asignó la tarea de entrenar a cada nuevo empleado, ya que el pequeño grupo de empleados oficiales a tiempo completo no quería tener nada que ver con los empleados temporales que pensaban, probablemente con razón, que estaban siendo traídos para eventualmente reemplazarlos. Era bien sabido que mis cifras de rendimiento superaban a las del personal del almacén durante muchos meses, incluso cuando estaba encargado de entrenar a otros. Un par de semanas antes de Navidad, el nuevo, en ese momento, gerente me dijo una tarde de viernes que podía tomarme unos días libres para relajarme antes de la peor parte de la temporada navideña. Luego nunca volvió a llamarme, y no respondió mis llamadas ni mis mensajes. Dejé pasar un par de semanas, con intentos ocasionales de contactarlo de nuevo. Justo después de Año Nuevo, contacté al gerente general que me contrató en primer lugar y le expliqué lo que había estado sucediendo. El gerente general dijo que el gerente del almacén le había dicho que yo había renunciado. El gerente general también sabía que yo era el de mejor rendimiento según las estadísticas, y estaba muy enojado y se disculpó. Nunca obtuve una respuesta sobre lo que realmente sucedió, pero me ofrecieron un acuerdo equivalente a un mes de salario a tiempo completo a cambio de renunciar a cualquier posible reclamación y firmar un acuerdo de confidencialidad. No me importaba lo suficiente como para volver, así que acepté el pago y seguí con mi vida. Todavía me pregunto qué sucedió detrás de escena y cuál era el problema del gerente del almacén. Muchos de mis compañeros de trabajo tenían una ansiedad bastante mala. Yo tenía confianza y era el mayor del grupo, así que cuando ellos tenían problemas, es decir, no recibir un aumento, ser obligados a trabajar demasiados turnos, yo era quien iba con el jefe para hablar de esos problemas. Así que, naturalmente, él intentó manipularme para que pensara que mis compañeros me odiaban, en lo que supongo es un intento de hacerme sentir inseguro para que dejara de enfrentar su estupidez. Primero le creí, pero cuando realmente les pregunté a mis compañeros sobre eso, todos se sorprendieron y confirmaron que estaba mintiendo. Pasé 5 minutos gritando a todo pulmón llamándolo un pedazo de mierda. Luego le conté a su esposa cómo se estaba comportando. Y, sorpresa, las cosas comenzaron a mejorar después de eso. Supongo que son las ventajas de ser demasiado valioso para despedir. Me acusó de robar $1.200 de un sobre que tenía $10.000. Le dije que si realmente hubiese querido robarle, habría tomado todo. Tuve que hacer un poco de investigación, pero logré reducirlo a alguien que robó dinero de la renta, lo que costaba en ese momento hace 12 años. Rastreé sus pasos del día anterior y, sorpresa, se había detenido en la casa de una escort. Le pregunté qué había pasado allí. Había 2 chicas, pero solo estaba viendo a una. Le dije que ahí lo tienes, la chica 2 te robó mientras estabas con la chica 1. Él niega, la chica 1 nunca haría eso.
Le dije que sí, ella no lo hizo, fue la chica 2. Me muestra dónde lo tenía en su camioneta, en la guantera con candado. Rompieron la cerradura, le dije que asegurara el candado y lo hizo. Luego le dije, mira, se abre fácilmente, rompieron la pestaña de la cerradura. Dejé ese trabajo un mes después, tras llevarme una semana de sueldo sin cobrar y mi jefe se fue de crucero sin notificar a nadie. El lugar era un desastre, pero aprendí mucho. Tuve un aborto espontáneo en el trabajo, tuve que irme y, por supuesto, todos querían asegurarse de que estuviera bien. Soy asistente de enfermería en un hogar de ancianos. La asistente del director de enfermería me estuvo enviando mensajes de texto, le conté lo que había pasado y tomé unos días de descanso. Cuando regresé, mi jefe se acercó a mí, me dijo lo siento por lo que pasó y que entiende por lo que estoy pasando. Estuve con mi esposo durante aproximadamente 10 años, no tuve ni un solo susto de embarazo, y estar embarazada fue lo más feliz que estuve en años y eso me fue arrebatado. Solo sonreí y me alejé. Eso realmente me rompió durante meses. Las enfermeras hablan con mucha confianza y mi vida era un chisme. 5 personas estaban embarazadas al mismo tiempo que yo. Tuve que escuchar cómo hablaban de cómo iba su embarazo, y yo perdí el mío. Tuve a mi primera hija en junio de 2023. No puedo decirte cuánto tiempo me tomó aceptar que iba a tener un bebé. Me tomó hasta que comencé a mostrarme, jeje. ¿Quieres que te dé un puto golpe? Esa fue mi jefe, frente a toda la oficina, porque había dicho que un dibujo de instalación que había hecho estaba incorrecto y yo le había señalado que, de hecho, era correcto. Se quedó sorprendido cuando le entregué mi carta de renuncia unas semanas más tarde, y soltó, pero tendré que contratar a 2 personas para hacer tu trabajo, y preguntó si podía hacerme una oferta. Justo después de decirme que tendría que contratar a 2 personas, me ofreció $1000 más al año y, puedes quedarte con el auto de la empresa, pero ya me pertenecía y no había mencionado antes que no podría quedármelo, era fundamental para mi trabajo. Amablemente rechacé su asquerosa oferta y pasé mi periodo de aviso, antes de mudarme por más dinero y menos trabajo.